Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren excelentes, que sus inversiones vayan muy bien y si hay alguna que no va bien, tranquilo, paciencia, que siempre hay forma de ir promediando, de ahí haciendo coberturas para poder sanar esos stops, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en este momento en este video? Vamos a repasar Forex, vamos a ver cómo nos ha ido con Forex. Por ahí hubo dentro del análisis un par de stops, pero dentro de nuestra operativa nos ha ido bastante bien, ¿ok? ¿Qué tenemos nosotros en pantalla? Tenemos el dólar index y después de tanto esperar, después de tanto tener paciencia, vemos ya como el dólar index tuvo una remontada importante. No ha tocado totalmente el target que nosotros esperamos, que es cerca de los 104, el nivel de 0,50, pero va subiendo, va bien. Estoy en gráfico diario, ha tenido una ruptura, si vamos a 4 horas, una ruptura de la zona de resistencia bastante importante. Por lo tanto, nosotros vamos a revisar los pares que teníamos a favor del dólar para ir buscando la toma de ganancia, porque ya esto en un momento se va a dar la vuelta, ¿ok? No sé si de un impulso va a llegar aquí arriba para después caer o va a empezar a caer a partir de ahí para hacer el trupa, ¿ok? O el retesteo. Pero obviamente luego que hay una ruptura de una zona de rango, casi siempre el precio vuelve a testear lo que da resistencia, lo vuelve a testear como soporte para luego continuar su movimiento, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, que ya se dio ese movimiento a favor del dólar, se dieron algunos pares a favor del dólar beneficiados, ¿ok? Obviamente ya hemos hecho un análisis, por ejemplo, en el caso del euro dólar, que es un par que sé que a la gente le gusta mucho. A mí yo no lo había querido operar porque estaba en un rango bastante, digamos, bastante ahí complicadito. Sin embargo, el último análisis lo dejamos buscando un pequeño movimiento en el corto plazo. Fíjense aquí, lo dejamos para ir arriba en el euro dólar, pero el precio se dio la vuelta, ¿ok? Vean lo importante de los stops. Y a mí me gusta mostrar este tipo de situaciones, ¿ok? Porque si hay un movimiento de caída, por ejemplo en este caso en el euro dólar, y usted lo operó, usted salió con un stop loss aproximadamente de 0,20, 0,22%, ¿ok? Obviamente esto apalancado se puede convertir en 10%, 12%, dependiendo del nivel de apalancamiento que tenga. Pero fíjate que si no salías en ese stop loss, vean todo el movimiento que se dio, ¿ok? Prácticamente 5 veces más al de tu stop. O sea, si no hubiésemos tenido un stop loss, perdemos 5 veces más, ¿ok? 5 veces más con respecto al analizado al principio. Por eso es lo importante del stop loss. Si operaste el euro dólar y te sacó el stop loss, simplemente tranquilo, ten paciencia y hay que buscar una nueva oportunidad. De la misma forma como el dólar index, ¿ok? Iba a favor y esperamos el retroceso, entonces recuerden que el euro estaba contra el dólar, entonces el movimiento se dio a favor del dólar, que fue lo que vimos en el dólar index. Por lo tanto, aquí sí probablemente empecemos a buscar rebotes, ¿ok? Rebotes al alza en el caso del euro dólar. No sé si desde ahí o pueda caer un poquito más. Yo prefiero quedarme fuera en el caso del euro dólar, pero ya ahí sí hay que empezar a buscar los rebotes, ¿ok? ¿Qué estuvimos nosotros operando? Nosotros estábamos operando el dólar contra el franco suizo. Teníamos tiempo, paciencia, mantuvimos ese rango ahí, que si bajaba, que si subía, y ya nos tocó el target 0.86142, justo en la media de 200 periodos. Quiere decir que eso no vaya a subir más, ¿no? Puede subir más, pero ya el trade está listo. El trade se dio, ya salimos en beneficio, gracias a todo perfecto, que está el trade que veníamos trabajando día a día. Pudiese subir un poquito más a la media de 50 periodos, pero todavía es para seguir cayendo. Todavía no hay un cambio de tendencia, la tendencia sigue siendo bajista del dólar contra el franco suizo, pero entonces ya es momento de nosotros tomar ganancias, ¿ok? Aquí ya se espera un retroceso, ya está bastante extendido el movimiento, que si sigue subiendo, suerte, pero ya hay entrada no tenemos. También teníamos por ahí una posición en el euro contra el franco suizo
Bueno, yo no la tenía, sino que algunos de ustedes la tenían. Eso sigue alcista y esta sí todavía tiene espacio. O sea, euro contra franco suizo todavía se pudiese entrar. Todavía se pudiese entrar alza, pero ya lleva bastante de recorrido. Yo no lo haría, pero ahí pudiésemos buscar, pero todavía le falta, ¿ok? Dólar contra la moneda del zloty polaco. Fíjense cómo se dio perfecto, muy bien. Entonces, digamos, nos tocaron unos stop, sí, pero mal, estamos mal, mal, mal. No, ahí no estamos tan mal para que vean que se han ido dando algunas estructuras, ¿ok? ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Tenemos el canadiense contra el neozelandés. Aquí todavía le falta por subir. ¿Ok? Esto todavía le falta recorrido, va bastante bien. Esta se pudiese entrar, canadiense contra neozelandés. Lo que pasa es que no me detengo tanto porque ya la entrada se dio, o sea, ya va. Fíjense dónde estuvo la entrada. Cerca del 1.1958, ya va por 1.2064. Se pudiese entrar, pero yo en lo personal ya está listo, ya se viene. ¿Cuál es la otra que tenemos por ahí en short? Esta creo que es la que teníamos hacia el short. Vean también cómo se dio bastante, porque por ahí me... Rafael, pero tú puro balón. No, simplemente dependiendo lo que ve el mercado. Fíjense que ya el dólar index ya está extendido, por lo tanto ya tal vez a partir de mañana empecemos a buscar movimientos en cortos en contra del dólar o a favor de los otros pares, porque es un cuero tieso. Cuando tú vas, el dólar index empieza a subir, entonces tú buscas pares a favor del dólar, ¿ok? Digamos, tú puedes operar, el caso del euro dólar, sería como el primero que se nombra es el euro, e ahí deberíamos operar hacia la baja, porque estamos operando en un rebote, ¿ok? Fíjense que operamos el dólar contra el franco suizo al alza, porque íbamos a favor del dólar. Ahora, si el dólar empieza a retroceder, entonces hay que ir en contra del dólar. ¿Entendido? Dependiendo del par que usted quiera ir logrando. Entonces, ya en este caso, el australiano dólar contra el australiano contra la libra, aquí ya hay que empezar a tomar ganancias. ¿Por qué? Estoy bastante cerquita del target que yo quería. ¿Entendido? Pero hay que por lo menos bajar el stop loss porque ya va a estar cerquita de algún rebote. Entonces, no conviertas esta posición ganadora en perdedora. O baja el stop loss un poquito más abajo del precio de entrada, es decir, tu precio de entrada fue cerca de 0.52483, entonces un stop loss cerca de los 0.52355, o se toma ganancia. ¿Por qué? Porque ya va a estar próximo a algún rebote al alza. Bien. Ahora bien, oportunidades. ¿Qué oportunidades tendríamos? Entonces, aquí estuve revisando ahorita, vamos a darle un vistazo, ¿okay?, a este par que se puede tal vez. Aquí ya va que me coloqué mal, lo que pasa es que ya no me dejan colocar más en las listas. Aquí puede haber una posibilidad. Es cierto que no es la mejor opción del mundo, no es la mejor posición del mundo. Estamos ligeramente peleando contra el perfil de volumen, pero tomando en cuenta que el resto ya se nos fue, aquí se pudiese abrir una pequeña operación. El euro contra la libra esterlina. Si vamos a un gráfico diario, podemos observar que ya prácticamente nos está haciendo un suelo y el patrón en gráfico diario está bastante extendido. Aquí tenemos la divergencia alcista, es que en el euro contra la libra esterlina, y ya tenemos un momento bastante desarrollado, o sea, estamos bastante cerca que me dé el movimiento alcista. Si yo me voy a la acción del precio como tal, fíjense que bajo a gráficos de 4 horas, para verlo con un poquito más de detalle. ¿Okay? Vamos a borrar esas líneas y observemos lo siguiente. Aquí tenemos nosotros máximos más o menos en las mismas zonas o un poquito más abajo de mínimos. Y al mismo tiempo en el RSI, mínimos cada vez más bajos y tenemos mínimos cada vez más altos en el RSI. Pero aparte de eso, a su vez, tenemos mínimos cada vez más altos en el Speed Mode. Fuerza y direccionalidad alcista. Por lo tanto, el euro contra la libra esterlina, para mí, esto sigue siendo hacia arriba. ¿Okay? Hacia arriba. ¿Dónde tendríamos nosotros el posible target? Ok, perfecto. Vamos aquí a colocar un retroceso de Fibonacci desde el máximo
y vamos a encontrarnos con el primer nivel que es 0.38 Fibonacci. Esto nos daría bastante cerquita de la media de 200 periodos. Entonces, la entrada sería aproximadamente en 0.86, ¿ok? 0.86, 0.86, 0.83, más o menos. A partir de ahí, un stop loss por la parte baja, 0.85876, y por la parte alta, un profit aproximado del 0.86370. La relación es 1 a 1.28, una relación mínimamente aceptable, no es el mejor trade del mundo, pero ahí se las dejo. Revísenla, verifíquenla, si la desean operar deben usar stop loss, porque recuerden que en Forex esta volatilidad nos puede hacer cometer errores, pero hay una nueva oportunidad en el caso del euro contra la libra esterlina. Okay, el euro contra la libra esterlina. Mi posición sería en long y obviamente teniendo la paciencia para que se dé. Okay. Felicidades a los que ganaron. Ahí a dos amigos que me abrazaron a tocar el stop loss. Tengan paciencia. Los demás, muchas felicitaciones. Tomen ganancia. Denle una miradita a esta o alguna que tenga un patrón igual. Y mañana estaremos revisando a ver si ya se están dando los patrones para buscar los retrocesos o por el contrario algunos rebotes en los pares de Forex. Nos ha ido bien. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.